quiero pedir que busquen en sus Biblias, en Filipenses capítulo 4, y escuchen en pie los versículos del 11 al 13. Tal vez algún hermano en otra parte, en algún local de iglesia, lo habrá escuchado este mensaje, pero hoy día lo vamos a hacer aquí en Esmirna. Filipenses capítulo 4, versículos del 11 al 13. En la medida que encuentren la lectura, puestos en pie para dirigirnos al Señor en oración. Dice así la palabra del Señor: no lo digo en razón de indigencia, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. Sé estar humillado y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para hartura, como para hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oremos. Padre Celestial, estamos ante tu presencia meditando en el consejo de tu palabra. Te pedimos, oh Dios, que tú seas concediendo, Señor, sabiduría para que sea expuesto este mensaje y que nuestros hermanos lo puedan también tener presente, Señor, para prepararse en algún momento por el cual podemos pasar por estas tribulaciones, estas necesidades. Te lo pedimos, te lo agradecemos, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Asiento, hermano. El creyente no siempre vivió para Cristo. Empezó a hacerlo cuando el Espíritu Santo lo convenció de pecado y cuando por la gracia fue llevado a ver al Salvador que agonizaba mientras hacía la propiciación por la culpa de los hombres. Así, cuando no estábamos con Cristo, ignorábamos lo que había hecho nuestro Señor por nuestras culpas de pecado. Pero cuando nosotros hemos llegado al conocimiento, empezamos ahí a reflexionar y a poder alistarnos para ir saliendo, botando aquellas cosas que nos molestaban en nuestro cuerpo, en nuestro corazón. Desde el momento del nuevo y celestial nacimiento, el hombre empezó a vivir para Cristo. Jesús es para nosotros los creyentes la única perla de gran precio, para conseguir la cual deseamos desprendernos de todo lo que tenemos. Él ha ganado nuestro amor de tal manera que nuestro corazón solo late por Él. Quisiéramos vivir para su gloria y morir en defensa del Evangelio. Ese es nuestro cometido, eso es lo que nos pide nuestro Señor, el trabajar para la obra de Él. Él es el modelo de nuestra vida y el dechado según el cual quisiéramos esculpir nuestro carácter. La palabra de Pablo significa más de lo que mayor parte de los hombres piensan. Indican que el propósito de la vida de Pablo en Cristo, sí, Jesús era su vida. Según las palabras de un cristiano de la antigüedad, Pablo comió, bebió y durmió la vida eterna. Jesús era para Pablo su mismo aliento, el alma de su alma, el corazón de su corazón. La vida de su vida, puede decir, como cristianos que vive para este ideal, ¿lo estamos haciendo de acuerdo a lo de Cristo, o por lo menos asemejarnos a Él? O seguramente estás haciendo tus negocios para Cristo, o lo haces para agradarte a ti mismo y para provecho de la familia. Hay muchos cristianos que dicen, yo no sirvo para trabajar por el Evangelio, porque yo necesito vivir cómodo, necesito yo estar bien con mi familia. Pero no es el propósito del cristiano. Debe trabajar.
para Cristo y también, es lógico, tiene que dejar lo que sea necesario para compartirlo con el resto de su familia. ¿Acaso se preguntará, ¿es este un motivo mezquino? Para el cristiano sí lo es. Él profesa vivir para Cristo. ¿Cómo puede pues vivir para otro fin sin cometer adulterio espiritual? Muchas veces las personas cuando están mal claman, piden por un mejor trabajo para poder solucionar sus problemas en su vida, en la mantención de su familia. Pero cuando el trabajo llega y es mucho mejor del que tenían, entonces el olvido ahí en ese momento empieza a producirse. Entonces a eso se refiere que empieza a cometerse el adulterio espiritual. Hay muchos que en alguna medida cumplen con este principio, pero ¿quién se atreve a decir que vivió enteramente para Cristo? Sin embargo, solo esta es la verdadera vida de un creyente. Su fuente, su sostén, su modelo, su fin, todo se resume en una palabra: Jesucristo, nuestro Salvador. Dice Filipenses 4:11, he aprendido a contentarme con lo que tengo, cualquiera que sea mi situación. Estas palabras nos demuestran que el contentamiento no es en el hombre una inclinación natural. La mala hierba crece pronto, la codicia, el descontento y la murmuración son en el hombre tan naturales como lo son las espinas en el campo. No necesitamos sembrar espinas y cardo. Crecen solos en buena cantidad, pues la tierra las produce en todas partes. No necesitamos enseñar a los hombres que se lamenten. Ya se lamentan demasiado, sin ninguna enseñanza alguna. Pero las cosas preciosas de la tierra tienen que ser cultivadas. Si queremos trigo, tenemos que arar y sembrarlo. Si queremos flores, tenemos que tener un jardín y contar con los cuidados de un jardinero de uno mismo. Ahora bien, el contentamiento es una de las flores del cielo. Y si queremos tenerlo, tenemos que cultivarlo. No crecerá en nosotros por sí mismo, por nosotros por sí solos. Solo la nueva criatura y la nueva naturaleza puede producirlo, y aún entonces tenemos que mostrarnos muy cuidadosos y vigilantes y mantener y cultivar la gracia que Dios haya sembrado en nosotros. Pablo dice, yo he aprendido a contentarme, por lo que nos da a entender que hubo un tiempo en el cual no lo sabía. Sin duda, le costó bastante alcanzar a comprender el misterio de esta gran verdad. Quizás a veces, cuando al fin lo alcanzó, puedo decir, he aprendido a contentarme con lo que tengo. En ese entonces, Pablo ya era anciano, hombre canoso, estaba al borde de sus últimos días terrenales. Si podemos alcanzar la graduación espiritual de Pablo, muy bien podremos soportar las enfermedades de Pablo y participar con él en el día en la fría cárcel por la cual él pasó. Hermanos, no hay que dar lugar a la idea de que pueda estar contento sin aprender. Y aprender sin disciplina. La disciplina es necesario para una iglesia, para que pueda llevarse a cabo lo que Cristo nos pide, el poder tener aquí nosotros una iglesia como corresponde. Sin disciplina, sin llegar a la hora a los cultos, es imposible ser cristiano completo. Por eso es necesario de que los hermanos fijarse cuál es el horario de llegada para poder estar presentes. No perderse nada de lo que corresponde en la escuela dominical ni los cultos. En esa forma se empieza a realizar el crecimiento del cristiano en su iglesia. Y con ello vamos nosotros creciendo notablemente en ello.
No es esta una virtud que se puede ejercer por naturaleza. Debemos aprenderla gradualmente como una ciencia. Sabemos esto por experiencia. Hermanos, hay que tener siempre cualquier tipo de murmuración, cualquier tipo de lamento, aun cuando es natural, y prosigue como diligente alumno en la escuela del contentamiento, estar conforme con las cosas. Dice Filipenses 4:12, sé tener abundancia. Sé tener abundancia. Hay muchos que saben estar humillados, pero que no han aprendido cómo tener abundancia. Cuando son colocados en la cima de una montaña se marean y caen inmediatamente. El cristiano deshonra más a menudo su profesión en la prosperidad que en la adversidad. Es peligroso ser próspero. El crisol de la adversidad es una prueba menos severa para el creyente que el refinamiento de la prosperidad. Cuánta debilidad de alma y cuánto descuido de las cosas espirituales nos ha venido a través de las mercedes y de las abundancias de Dios. Sin embargo, no debe necesariamente ser así, pues el apóstol nos dice que él sabe cómo tener abundancia. Cuando tenía mucho, sabía cómo usarlo. La gracia abundante lo capacitaba para poseer abundante prosperidad. Cuando su barco iba viento en popa, lo cargaba con mucho lastre y así flotaba con seguridad. Se necesita más que habilidad humana para llevar la rebosante copa de gozo mortal con manos firmes. Sin embargo, el apóstol haya aprendido aquel arte, pues dice, en todo y por todo estoy enseñado, así para hartura como para hambre. Saber cómo estar hartos es algo que solo Dios puede enseñarnos. Los israelitas estuvieron hartos una vez, pero estando aún la carne en su boca, allá en el desierto, la ira de Dios vino sobre ellos. Muchos han pedido bendiciones solo con el fin de satisfacer la codicia de sus propios corazones. Solamente ese es el objetivo. La abundancia de pan ha producido frecuentemente abundancia de sangre y esto trajo como consecuencia desenfreno de espíritu. Cuando tenemos mucho de las mercedes providenciales de Dios, acontece frecuentemente que tenemos poco de la gracia de Dios y sentimos poca gratitud por las abundancias que recibimos. Estamos hartos y nos olvidamos de Dios. Estamos satisfechos con las cosas terrenales y nos resignamos a dejar de lado las cosas del cielo. Las aspiraciones que debe tener cada uno de los creyentes, pensar de que algún día nuestro Señor Jesucristo se va a proyectar en el cielo y Él va a hacer el llamado para llevarnos a su presencia, compartir de todos los goces allá en el cielo. Luego dice en Filipenses 4:13, el apóstol, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apóstol Pablo añade las palabras que han sido un enigma para muchos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Podría decir esto de veras en sentido literal? ¿Creía de veras del apóstol que no había nada que no pudiese hacer? La respuesta es esta. Cuando el apóstol Pablo dijo que todo lo podía, se refería a todo aquello que fuese la voluntad de Dios para él. Había aprendido que los mandamientos del Señor son las capacitaciones del Señor quien nos entrega. Sabía que Dios nunca lo llamaría a llevar a cabo alguna tarea sin darle la necesaria gracia. Cuando a nosotros nos piden el llevar a cabo algo, trabajar por las cosas de la iglesia, por las cosas del evangelio, Dios nos está capacitando para ello. Es menester, es necesario que al cristiano, que al creyente ponga manos a la obra para ello. Entonces, es la única forma de poder lograr el crecimiento que necesita esta iglesia. Se pidió hace el año pasado, el presentar un tema
sobre el crecimiento espiritual de la iglesia. Muchos creían de que el crecimiento tenía que venir de afuera. El crecimiento tiene que ser aquí, en la iglesia, porque de fuera los demás ignoran, no saben de las necesidades de la iglesia, y nosotros como cristianos estamos llamados a predicar el evangelio, a llevarlo a toda criatura, en cualquier parte donde se vaya, donde se encuentre. Debe el cristiano proyectarse, meditar, decir, hacerse una especie de reconocimiento de en qué condiciones estoy yo, cómo estoy actuando. ¿Me conformo solamente con ir a la iglesia, solamente a escuchar, a ocupar un lugar en una banca? Entonces es necesario que cada uno en su casa medite qué le falta. El apóstol Pablo tenía presente de que hay muchas cosas en las cuales el cristiano necesita estar creciendo, pero el cristiano debe también acoger, recibir el guante y poder hacer las cosas que el Señor nos está pidiendo. Sabía el apóstol que Dios nunca lo llamaría a llevar a cabo alguna tarea sin darle la necesaria gracia. Todo se aplica, probablemente no tanto a grandes actos de osadía como a grandes privaciones y hambre. Para concluir, dice en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo. Aquí en pocas palabras tenemos la filosofía de la vida que tenía Pablo. No vivía para el dinero, la fama o el placer. El objeto de su vida era amar, adorar y servir al Señor Jesús. Quería que su vida fuese como la vida de Cristo. Quería que el Salvador viviese su vida por medio de Él, ser semejante a Él. Y el morir es ganancia. Morir es estar con Cristo y ser como Él para siempre. Es servirle con un corazón limpio y con pies que jamás se extravíen. Por lo general no pensamos en la muerte como una de nuestras ganancias. No es eso lo que se quiere. Algunos piensan, mejor es morir para estar luego en la presencia del Señor. No, hermano. Hay que estar aquí primero, hacer las cosas que Él nos pide. Triste decirlo, la perspectiva en la actualidad parece ser que vivir es ganancia terrenal y morir será el final de la ganancia. Pero para el apóstol Pablo, la muerte no era un tenebroso tránsito en que todos nuestros tesoros se pudren en una rápida corrupción. Era un lugar de una gentil transición, un camino cubierto que conduce a la paz. Y la paz se consigue cuando nosotros logramos hacer las cosas que el Señor nos manda. Y para ello, hacer siempre, levantar nuestras oraciones, pedir al Señor, Señor Jesucristo, acéptame aquí, me presento viviendo solo en ti y para ti. Permíteme ser como el buey que está en el arado y el altar para trabajar o para ser sacrificado, y que mi lema sea listo para todo, para todas aquellas cosas que se pide de hacer por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú has permitido en esta tarde entregar este mensaje para nuestros hermanos, en el cual deben estar preparados, conformarse con las cosas que tú nos entregas diariamente y confiar que tú siempre proveerás de lo necesario para nuestra subsistencia, Señor. Te pido, Padre Celestial, que seas con todos nuestros hermanos, concediéndoles, Señor, la gran bendición. Seas tú protegiendo, Señor, a tu pueblo, este pequeño rebaño, Señor,
para que esté preparado, resistir a los embates del Satanás para no caer en ellos, Señor, y poder ser fieles hijos tuyos. Te lo pedimos, te lo agradecemos, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.